Hoy en este primer domingo de Pasión, la epístola es de la carta de San Pablo a los Hebreos. Hermanos, Cristo, constituido pontífice de los bienes futuros, entró una vez para siempre en un tabernáculo mejor y más perfecto, no hecho por manos de hombre, no de esta creación, ni por la sangre de los machos cabríos, ni de los becerros, sino por su propia sangre, realizada la redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la aspersión de la ceniza de la vaca santifica a los inmundos y les da limpieza de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo asimismo se ofreció inmaculado a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por esto es el mediador de una nueva alianza, a fin de que por su muerte, para redención de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, los que han sido llamados reciban las promesas de la herencia eterna en Jesucristo nuestro Señor. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me arguirá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no sois de Dios. Respondieron los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que eres samaritano y tienes el demonio en el cuerpo? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi gloria, a quien la busque y juzgue. En verdad os digo, si alguno guardare mi palabra, no verá jamás la muerte. Dijéronle los judíos: Ahora nos convencemos de que estás endemoniado. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: quien guardare mi palabra no verá la muerte nunca. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió, y los profetas que murieron? ¿Quién pretendes ser tú? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis. Pero yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería semejante a vosotros, embustero. Mas yo le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Pero los judíos le dijeron: ¿No tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Respondió Jesús: en verdad os digo, antes que Abraham naciese, era yo. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Empezamos hoy la primera semana de la Pasión. Como tuvimos 3 semanas de preparación para la Cuaresma, de este tiempo de Septuagésima, así la Iglesia también nos da una semana de preparación para que no nos tome por sorpresa la Semana Santa. Y es para inculcar en nosotros, para que sintamos este misterio litúrgico en la vida de nuestro Señor, que es la vida de nuestro Señor místicamente extendida en nuestras vidas. Porque hoy pues el Señor anuncia manifiestamente su divinidad, y así los judíos la rechazan manifiestamente. De modo que el Señor, entienden que el Señor significa por esta frase: antes de que Abraham existía, ego sum, yo soy, un eco del nombre divino que reveló Dios a Moisés. De modo que ahora tomen piedras para lanzárselas, acusándole reo de blasfemia. Entonces recibe su sentencia de muerte por haberse hecho igual a Dios. ¿Lo entendieron bien? Ya que hoy nos manifiesta su divinidad, y dice que, pero tenemos esta paradoja, de que al final se esconde de ellos. Y por eso la Iglesia esconde a Cristo y a sus santos en este tiempo de la Pasión, así velando las sagradas imágenes, para que nosotros nos escondamos con Cristo. Pero la paradoja es de que si Cristo se manifiesta como Dios Todopoderoso,
¿Por qué no simplemente acaba con sus enemigos? Comenta San Gregorio Magno sobre este misterio, diciendo que si hubiera querido ejercer el poder de su divinidad, los hubiese envuelto en sus propios golpes con el mandato tácito de su voluntad, o los hubiese sujetado a las penas de una muerte repentina. Mas el que había venido a sufrir no quería juzgar. Y dice San Agustín que debía más bien enseñar la paciencia que ejercitar el poder. O más bien, quiere revelar su omnipotencia a través de la paciencia, para dar esta lección a nosotros en este tiempo tan sacrosanto, para que nosotros crezcamos en esta virtud de la paciencia, para que crezcamos en la semejanza a Dios. Y así es lo que este misterio de la paciencia. Muchos piensan que en vez de ser una virtud es simplemente una pasiva resignación debido a nuestra impotencia, que no podemos superar así todos los males y tenemos que simplemente padecer. Y de ahí viene la palabra, tanto de paciencia como de pasión, esta palabra latina de padecer. Entonces, la Sagrada Escritura la identifica no como una actitud pasiva, sino una virtud poderosísima. De su excelencia nos dice la Biblia: tenga obra perfecta la paciencia, para que seáis perfectos y cumplidos, sin faltar en cosa alguna. Por vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y dice San Gregorio que la paciencia es la raíz y guardiana de todas las virtudes. Y San Francisco de Sales, que es la virtud de la paciencia, la que nos asegura la mayor perfección. Y así explica Santo Tomás de Aquino que la paciencia es parte de la fortaleza, por lo cual resistimos los males más difíciles para alcanzar el bien supremo, hasta el martirio. Entonces nos conduce. Entonces, ¿qué es la paciencia? ¿Cómo entender exactamente cómo funciona esta virtud? Dice Santo Tomás de Aquino que obviamente es, siendo parte de la fortaleza, es para poner nuestras pasiones en orden. Y específicamente dice, es eficaz que la tristeza es eficaz para impedir el bien de la razón, como consta por las palabras de San Pablo, que dice: la tristeza según el mundo lleva a la muerte. ¿Cuántos, dejándose llevar por la tristeza, se arruinan eternamente? Entonces, por la paciencia humana, dice, toleramos los males con ánimo tranquilo, sin la perturbación de la tristeza, para que no abandonemos por nuestro ánimo impaciente los bienes que nos llevan a otros mayores. Pues ahí tiene la clave de la paciencia, que vamos a tolerar tristezas en vista de conseguir bienes mayores, ¿verdad? Como alguien que se aparte de su dinero para invertirlo, esperando sacar aún más, ¿no? Entonces, ¿y qué son las...? Y luego comenta que la clave de una paciencia cristiana es la caridad. Dice San Agustín: el preferir el bien de la gracia a todos los bienes naturales, cuya pérdida puede acarrearnos un dolor, es propio de la caridad, que ama a Dios sobre todas las cosas. Por tanto, es evidente que la paciencia como virtud es efecto de la caridad. Según dice San Pablo a los Corintios, que la caridad es paciente. Entonces depende primeramente de la caridad. ¿Qué serán los motivos? El padre Antonio Roy Marín, en la gloria esté, en su opus magnum de la teología de la perfección cristiana, habla de los varios motivos para padecer bien, sabiendo, digamos, que son los motivos de bienes mayores que podemos conseguir a través de nuestros padecimientos. Primeramente dice, es para reparar nuestras ofensas, ¿no? Entonces, vamos a meditar en esta semana sobre el mensaje de Fátima y del ejemplo de los pastorcitos, que 2 de los cuales van a ser canonizados este año, no por haber visto a la Virgen, sino por practicar la virtud heroica en su vida. Y este mensaje habla de penitencia de una espada que está colgada sobre el mundo, ya para acabar con ello,
aniquilando a naciones enteras, como nos indicó la Virgen de Fátima, pidiendo penitencia de nuestra parte. Tomen en cuenta que, según una estadística hace ya 7 años, solo 10% de los tapatíos van a misa cada domingo. Supongamos que 90% y más viven en pecado mortal. ¿Cuántos no respetan de ninguna manera la Cuaresma? Entonces los pecados crecen más y más cada día, ¿no? Y entonces cuando sufrimos podemos pagar esta cuenta. Vamos a ver el ejemplo de Beato Francisco y Beata Jacinta, que ellos cuando tuvieron la visión del infierno, ninguna penitencia era demasiado grande. Porque pensaban, no, si es para salvar a un pecador que puede caer en esos fuegos, vale la pena, a mí no me molesta. Y así hacían penitencias fuertes en respuesta a esta visión. Entonces que aceptemos las penitencias que Dios nos manda en reparación de nuestros pecados y en reparación de los pecados ajenos, ¿no? Entonces cuando algo nos parece totalmente insólito, así de un sufrimiento o molestia y tan inconveniente, y no vemos una razón ni humana ni divina en ese momento, que tomemos en cuenta que puede ser que es para salvar a un alma, que nuestro bien llevar de tal cruz va a salvar a un alma muy necesitada, y tal vez de los fuegos del infierno. Hasta prácticamente, ¿verdad? A veces vemos las razones en el fracaso de nuestros planes después. Recuerdo que un día me faltaba un dato en el informe económico y tuve que regresar a la casa por la Minerva y luego ir otra vez al centro tras la catedral. Y en la segunda vuelta, pues ahí vi una señora atropellada que estaba moribunda en la calle. Entonces pude parar y darle la absolución y ese mismo día murió. Entonces no era de mis planes, pero eran mucho mejores. Bendito sea Dios. Entonces, pero solo en el día final veremos todos los frutos de los sufrimientos bien llevados por amor de Cristo con paciencia. Y luego es para imitar a Cristo y a María, los únicos que eran inocentes. Nosotros podemos acompañarles. Y esa es la invitación de la Iglesia. Si Cristo, tu mejor amigo, está escondido, escóndete con Él, ¿verdad? Un amigo en la necesidad es un amigo de verdad, ¿verdad? Entonces que probemos nuestra verdadera amistad acompañando a Cristo, ¿verdad? En este momento de más penitencia, en este tiempo de la pasión. Y luego para ganarnos una corona gloriosa en el cielo. Eso vemos el motivo de Cristo. Porque aunque su ánima está triste hasta la muerte, dirá en su agonía, sin embargo sigue adelante, pensando en la gloria que puede conseguir para Dios Padre, para toda la eternidad. Entonces, que pensemos en la gloria. Si aguantamos un poquito en esta vida breve, nos espera una corona gloriosa en el cielo. Y de consejos, para crecer en la paciencia, si depende de la caridad, pues que aumentemos la caridad por la recepción frecuente de los sacramentos. Si no estás en gracia, estás perdiendo tu tiempo. Tus obras no valen nada ante Dios para la vida eterna. Y si no tienes tu tesoro en Dios y poseer a Dios, claro que vas a perder la paciencia, que no puede manejar así hasta el fin, digamos, el mundano. ¿Y por qué tantos matrimonios, por ejemplo, fracasan hoy en día? ¿A poco no es por falta de esta caridad sobrenatural? Se casan para sentirse bonito, para tener más experiencias placenteras que incómodas, pero cuando pasan por momentos de sequía, de dificultades, dicen, no, pues el tiempo es breve, ya no estoy a gusto, mejor me salgo de este matrimonio y buscar una experiencia más placentera, ¿no? Entonces es por falta de paciencia, y la falta de paciencia por falta de caridad. Si ponemos todo nuestro tesoro en Dios, como dice el apóstol, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Ni el demonio, ¿eh? Ni las contrariedades de esta vida, ni la muerte misma.
estamos en Dios, nadie nos puede separar de Él y quitarnos la paciencia, menos el pecado. Y segundo consejo es de meditar. Entonces, estos bienes del padecimiento tienen presentes ante sus ojos. Realmente no, ¿verdad? Entonces muchas veces en este momento sí, bueno, qué importantes motivos, sí, me animan. Pero luego nos olvidamos. Entonces ahí entra la necesidad de hacer la meditación cada día. Es precisamente para ponernos la mente de Cristo, para que no nos perdamos durante el día. Entonces si andamos cada día así armados con esos pensamientos, ya que viene el sufrimiento, y nos acordamos de que, eso me sirve, lo voy a ofrecer por la conversión de tal persona, sabiendo que podemos hacer mucho más por lo que sufrimos que por lo que decimos a los demás, ¿no? Es esa arma poderosísima de la cruz que Dios nos comparte. Entonces, de hacer la meditación cada día. En ese tiempo de la pasión les recomiendo mucho la preparación para la muerte de San Alfonso. Sé que los primeros capítulos son fortísimos sobre el juicio y la muerte del pecador, pero luego habla también de la gloria y de la bienaventuranza interminable que espera a los justos. La paz de conciencia que tienen en sus últimos sufrimientos más fuertes no les quita la paz. Entonces que lean todo el libro, ¿no? En ese tiempo de la pasión, una meditación cada día, está de audio si quieren escucharla. La preparación para la muerte de San Alfonso María de Ligorio, ¿no? Ayuda mucho porque no podemos amar a lo que desconocemos. Y no hay nada en la mente que no haya entrado primeramente por los sentidos. Entonces, cada día empecemos con los sentidos, con la lectura, y ahí van entonces las verdades celestiales a la mente y al corazón. Entonces, así dice San Pablo. Y bueno, les leo rápidamente también, si uno piensa que ya es paciente, que sepa que hay grados de perfección que corresponden a la perfección de nuestro amor para con Dios. 5 pasos progresivos. Dice que el primer paso será la resignación sin quejas ni impaciencia ante las cruces que el Señor nos envía o permite. Luego la paz y serenidad, no simplemente no quejarse, sino sentir una paz en el alma y serenidad, más que una mera resignación medio tristona, ¿no? Y luego el tercer paso, la dulce aceptación, en la que empieza a manifestarse la alegría interior ante las cruces que Dios envía para nuestro mayor bien, ya que el alma está fija en esos motivos de que puede crecer en la caridad por esos sufrimientos. Luego el gozo completo, el cuarto paso, que lleva a darle gracias a Dios. Esta es la prueba. Ante las cruces damos gracias a Dios. Cuando Santa Isabel de Hungría fue destituida de su casa por su hijo, entonces perdió todo lo que tenía, fue al convento de las franciscanas y cantó el Te Deum, ¿no? Entonces, habiendo sido así destruida de su propia casa por un miembro por su propio hijo, entonces dio gracias a Dios cantando el Te Deum. Y el quinto paso es la locura de la cruz, que prefiere al dolor al placer y pone todas sus delicias en el sufrimiento exterior o interior. Entonces, así dice San Pablo: cuanto a mí, no quiere Dios que me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Decía Santa Teresa: o padecer o morir. Y San Juan de la Cruz, que solo quería padecer y ser despreciado por el Señor. O de Santa Teresita, que decía al final de su vida, he llegado a no poder sufrir, pues me es dulce todo padecimiento por amor de Cristo. Entonces ahí vemos la tarea, cuánto, ¿verdad?, nos falta en crecer en la paciencia, pero que recordemos siempre que es un fruto de la caridad, y que repitamos mucho con Santa Teresa en este tiempo de la pasión, ese tiempo de padecer pacientemente,
su famoso poema, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,